Jehová condena la tolerancia al pecado y la falta de celo por su santidad. La falta de celo por su santidad, la tolerancia al pecado, la pérdida de reverencia, de pasión para defender y honrar sus mandamientos, refleja el estado espiritual del creyente. Y es un estado de tibieza. Y usted sabe lo que la palabra dice que va a suceder con los tibios. Nunca pierdas el fervor. Pablo le dice a los romanos: nunca pierdan ese fervor. Y le dice: sirvan al Señor con pasión, con ese fervor que el Espíritu da. Si el Espíritu da, está disponible para ti todos los días, para que sirvas al Señor con fervor, con pasión. No pierdas la pasión por servir a Dios con integridad. Amayan sonaya vacía. El salmista David dijo: el celo por tu casa me consume. Y dice el apóstol Juan que Jesús subió a Jerusalén y que llegó al templo, y que cuando llegó al templo miró a los cambistas, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y dice que hizo un látigo de cuerdas y se les acercó y le volcó las mesas, le desparramó las monedas y les dijo: saquen todo esto de aquí. ¿Por qué habéis hecho de la casa de mi padre un mercado? Y dice la palabra que cuando sus apóstoles, sus discípulos lo vieron, se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aleluya, aleluya, está escrito: el celo de tu casa me consume. Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertida en una cueva de ladrones. Qué fuerte, pero lo dijo el Señor. Y es lamentable y doloroso que ahora en día, dentro de muchas iglesias, hay muchos ladrones engañando las ovejas del Señor. Es triste. Por eso tú, que hoy estás aquí, escucha la palabra del Señor y dile al Espíritu Santo que abra tu entendimiento para que nadie te engañe. Hay mucha gente sin escrúpulos que no tienen misericordia de las almas porque no conocen a Dios. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines se llamaban, también servían con él en el templo, pero no conocían al Señor. Hay muchos dentro del templo y aún en los altares que todavía no han conocido a Dios. Y por eso en su comportamiento dejan mucho que desear. Y las perjudicadas son las ovejas. El perjudicado es el rebaño de Cristo, por el cual Él se entregó sin reservas en la cruz. Esos hijos de Elí eran malvados. Violaban la ley, se comían la carne de los sacrificios, aun cuando no se había quemado la grosura. Tenían relaciones
con las mujeres que servían en la entrada al tabernáculo de reunión. Y el mal comportamiento de ellos era notorio a todo el pueblo. Y dice que comentaban y se extendió su mala fama. La mala fama se extiende. La mala fama vuela como el tamo. Vuela, vuela, vuela. Pero el sacerdote Elí, dice la palabra, que honraba más a sus hijos que a Dios. Y eso no es nuevo. Hoy en día eso no es nuevo. Hay muchos Elí haciendo y deshaciendo en la casa de Dios. Lamentablemente eso es así. Se perdió el celo por la santidad de Dios. Y es lamentable ver gente, líderes, que se oponen a que el pecado sea confrontado. Líderes que se oponen a que se corrija lo que está mal. Lo que está mal se tiene que corregir. Porque somos el pueblo santo de Dios. El pecado se tiene que confrontar, guste o no guste. ¿Y sabe por qué ya no hay celo? Porque una parte de su corazón quiere agradar a Dios, pero la otra parte de su corazón busca quedar bien con la gente. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No, señores, cuando lo mandaron a callar, cuando lo mandaban a callar y le dijeron que ya no siguiera predicando la verdad, y él dijo: no, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Ay de ti que le faltes lealtad a Dios por quedar bien con otro! El apóstol Pablo también le dice a los Gálatas: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Pues si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Dónde están los siervos de Cristo? Líderes, busca el favor de Dios antes que el de los hombres. ¿Dónde están los líderes que van a honrar a Dios por encima de quien sea? Si haya gracia delante de Dios, vas a hallar gracia delante de los hombres. Cuidado, mucho cuidado. Lo siento, iglesia, pero esta obra es del Señor. Y lo que para mí, Señor, es pecado, para todos nosotros es pecado. Aquí no se va a maquillar el pecado. Aquí no se le va a cambiar el nombre al pecado. Pecado es pecado. Si mi Señor dice que es pecado, es pecado. Y se va a tener que confrontar. Y se va a tener que corregir. Porque somos el pueblo de Cristo. Aleluya. Porque si no, el Señor nos va a decir: ¿por qué honran más a los hijos de esta casa que a mí? ¿Y saben qué? No nos queremos arriesgar. No nos vamos a arriesgar. Elí sabía del mal comportamiento de sus hijos y no lo corrigió ni lo confrontó a tiempo. Cuando vino a corregirles, cuando les está hablando ahí, dice que ya no le hicieron caso, porque Jehová ya había determinado su muerte. Ya era tarde.
Un consejo a tiempo vale más que 1000 a destiempo. Jehová te aconseja. Jehová es bueno. Los hijos de Elí sabían lo que era correcto, pero decidieron pecar deliberadamente. Aquí se te dice y se te enseña lo que es correcto. Tú decides si quieres seguir pecando. Nosotros salimos de nuestra responsabilidad. Tú eres el que vas a dar cuentas. Soldado advertido no pierde batalla. Elías al final les dice: he oído acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Los comentarios que escucho del pueblo no son buenos. Ay, mire, la gente nos está viendo. La gente está viendo el comportamiento de esta iglesia. ¿Qué dicen allá afuera de ti? ¿Qué comentan de ti? ¿Están admirando tu buen comportamiento como hijo de Dios? ¿O estás dando de qué hablar? ¿Y sabe qué es lo triste? Que si uno de la iglesia anda caminando chueco, la gente generaliza y dicen: esos de la iglesia tal, por uno que no se quiere enderezar. En el nombre de Jesús, cuidemos el testimonio de esta casa. Les pido en el nombre de Jesús, cuidemos el testimonio de esta iglesia que es de Jesucristo. Es que al frente de esta iglesia no está Eli. Al frente de esta iglesia está el Espíritu Santo. Desde el primer día le entregamos esta obra al Espíritu Santo. Él es el que gobierna y que lidera esta casa. Y Él va a alumbrar, y su río va a sacar a luz todo pecado. Él va a corregir lo que está malo y va a confrontar todo pecado, porque Él es santo. Él es santo, 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 3 veces santo, el amado, el jefe de esta casa es santo. Aleluya. Oh, mayanzo le vacía. Pero sabe que hay algo que me alegra de Dios. Que si la gente como los hijos de Elí no se dejan corregir, Él está preparando muchos Samueles. Jehová viene detrás, preparando muchos Samueles que serán aceptos delante de Dios y aceptos delante de la gente. ¿Habrá algún Samuel oyendo esta tarde aquí? Kamanai manashia. Si tu ne manaba lo hay abajo, chanale mafea, raya namahanda basheja. Jehová va a despertar los Samueles de estos tiempos. La integridad y el respeto a la casa de Jehová se tiene que restablecer. Va a volver el celo por su santidad y la consagración a los altares. ¿Cuántos lo creen? Es que Él es Jehová, es que Él es Dios. Aleluya. Porque ahora en día los altares se han llenado de motivadores que solo están entreteniendo al pueblo. No se atreven a confrontar el pecado. No se atreven a corregir lo que está malo. Porque no les conviene. Porque su motivación no es la salvación de las almas.
su motivación es otra. Pero lamentablemente a la gente solo le gusta que se les endulce el oído. Yo espero que usted no sea así. Yo espero que a usted le guste que se le predique la verdad. Usted no me va a ver a mí profetizándole bendición. Usted ya es bendecido en Cristo. Usted no necesita que yo le profetice. Dios te va a bendecir, porque Dios ya lo bendijo a usted. En Cristo Jesús somos bendecidos ya. El apóstol Pedro advierte en su segunda carta que en estos tiempos se iban a introducir falsos predicadores. Pero mire lo que dice Pedro: guiados por la codicia. Hermano, dígame usted si eso no se está viendo. Guiados por la codicia, dije, los cuales por avaricia harán mercadería de ustedes, dice Pedro. Mire qué advertencia. Si usted un día se va de aquí, cuídese, porque puede llegar a un lugar donde van a hacer mercadería con usted. Lo dice la palabra. Y dice Pedro: con palabras fingidas sacarán provecho económico de vosotros, utilizando mentiras y discursos manipuladores. Cuidado, iglesia. Hay mucho discurso bonito y barato, pero es manipulación. Cuidado, cuidado. Sean sabios. Sean sabios, iglesia. Sé sabia, iglesia, sé sabia. Yo no te voy a dar un discurso de manipulación, sino un discurso para que te salves. Ay, amana y shohaba la bashi. Por eso es que no les interesa para nada confrontar el pecado, ni corregir lo que está mal, porque ven a las ovejas como negocio. Usted no es un negocio para el mundo. Usted es una alma que vale la sangre de Cristo. Y sabe que por culpa de todos esos egoístas, ávaros y codiciosos, dice Pedro, que el evangelio de Jesucristo es blasfemado. Dígame usted si no es cierto. La gente no quiere saber nada de Cristo por los ávaros, por los ambiciosos, por los egoístas que andan buscando bienes personales. Pero gloria a Dios, porque Él nos ama. Dios te ama. Y por eso quiere abrirte los ojos. Mientras leía esta palabra pensaba: ¿cómo Pedro? Mire lo que dice aquel Pedro, escribiendo, alertando, advirtiendo. Y yo le digo: Señor, qué bonito que estuviera Pedro en estos tiempos, o Pablo. ¿Qué haría Pedro en estos tiempos viendo tanta maldad dentro de las iglesias? Pero el Señor me decía: pero están ustedes, permanezcan en mí. Dele un aplauso a Cristo. Permanezcamos en Cristo para que nadie nos engañe, iglesia. Le pertenecemos al Rey y nos ama tanto que se entregó sin reservas por todos nosotros. Es que ¿sabe qué, iglesia? Si usted le dan ganas de tirarme tomates, aviéntemelos cada vez que yo predico. Pero yo voy a obedecer al Señor. Traiga la cartera llena de tomates y me los tira. ¿Y sabe qué? Con gusto lo voy a aguantar. Pero yo prefiero un pequeño rebañito de ovejitas obedientes que una gran cantidad de cabras. ¡Aleluya! Ustedes son ovejas de Cristo. Jehová las comparó con ovejas y Él viene por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y
y me siguen y yo las conozco. Aleluya. Ustedes son conocidos por el pastor de pastores. Déjate pastorear por el pastor de pastores. Saramamaya Naibeso. Los líderes que no confrontan el pecado ni corrigen lo que está mal, están guiando una mayoría de cabras. Y la palabra dice que las cabras irán a la izquierda. Y eso significa al infierno. Usted sea ovejita obediente. Déjese guiar. Déjese instruir. Déjese confrontar. Déjese corregir. Para que un día, cuando se presente delante de mi Señor, le diga: venid, bendito de mi Padre. Entra al gozo de tu Señor. A la derecha, no a la izquierda donde irán las cabras, a la derecha donde irán las ovejas del buen pastor. Aleluya. Poderoso. Así que ahí hay ejemplo, el de Samuel y el de los hijos de Elí y el de Elí. Hay 3 ejemplos. Los líderes y todos los que representan el pueblo del Señor. ¿Usted quiere ser acepto delante de Dios y delante de la gente? Amén. Entonces sea como Samuel. Aleluya. Su comportamiento tiene que ser como el de Samuel. Honre a Dios. Honre el templo de Dios que es usted. Honre la casa de Dios donde se le permite congregarse. Honre a Dios en su casa. Honre a Dios en su matrimonio. Honre a Dios como padre de familia y como madre. Honre a Dios en su trabajo. Honre a Dios en el parque. Honre a Dios en la calle. Honrelo en todo lugar y le irá bien. Le irá bien, se lo aseguro. Ay, manosaya vacía. Mientras los hijos de Elí pecaban deliberadamente y el sacerdote se hacía de la vista gorda, Jehová preparaba a Samuel. Dice el verso 26: mientras tanto. Ese mientras tanto es mientras ellos hacían y deshacían, Jehová los dejaba estar. Ustedes van a cosechar lo que están sembrando. Sigan así. Sigan así. Qué triste cuando Dios lo abandona a uno. Bueno, si insistes en pecar, sigue así. Pero la palabra dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Viene la vuelta. Mientras tanto, dice, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mire qué lindo. Pero es que a Dios nadie lo agarra desaprevenido. Si los viejos no nos queremos dejar corregir, Jehová está preparando los Samueles. Ahí viene Jehová y Él va a levantar a los Samueles que serán aceptos delante de Él y delante de la gente. Aleluya. La gloria sea para Dios.
Poderoso Jesús. Jehová le mandó a decir a Elí: ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Oiga, hermano, anoche decía: tus hijos te están robando la paz, tus hijos te están robando la comunión con Dios. Cuidado. Allá en las células se predicó una palabra hermosa: herencia de Jehová son los hijos. Tú vas a dar cuenta de cómo estás educando a tus hijos, porque los hijos son de Jehová. Pero tú no debes honrar más a tus hijos que a Dios. Dios es primero y después tus hijos. Enséñale a tus hijos a honrar a Dios desde muy pequeños. Si ellos rapidito aprenden cosas malas, también están dispuestos a aprender cosas buenas. De nosotros depende instruirlos conforme a la palabra para que honren a Dios desde pequeñitos. Entonces Jehová le dice: como tú honras más a tus hijos que a mí, los dos morirán el mismo día. Mire qué fuerte. Con Dios no se juega. Y le dice: y levantaré a otro sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Si nosotros no hacemos lo que Dios desea, quítese, yo voy a poner otro. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y dice la palabra que nadie le puede decir: ¿qué haces? Muchos se comportan como que Dios los necesita. Dios no nos necesita. Muchos piensan que con venir a la iglesia le hacen un favor a Dios. El beneficiado eres tú. Dios es Dios. Contigo, sin ti, Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono. El beneficiado eres tú. Aleluya. Elí no solo era un padre ignorando la rebeldía de sus hijos, sino un líder que dejaba pasar por alto los pecados de los que estaban a su cargo. Mire qué tremendo. Pero el Señor mismo tomó las medidas disciplinarias que Él evadió. Dios te va a corregir. Y si tú no te dejas de los líderes que Él puso, si tú no te dejas pastorear, Él va a buscar la manera, porque Él te ama y no te va a dejar que te descarríes como cabra. Él te va a cercar con espinos. Gloria a Dios. Hermano, si nosotros vamos y le decimos: mira hermano, mira hermana, esto y esto, reciba con mansedumbre, porque es que no le queremos mal. Cuando le aconsejamos, cuando se pone orden aquí, hermano, no lo tome personal. Esta es la casa de Dios y tenemos que ser reverentes. No permita que el Señor nos avergüence. Hagamos caso al consejo a tiempo. Sé que hay veces la carne no quiere. Cuando nos dicen la verdad, miren, déjela que se retuerce como chimilca. Pero a la larga usted va a ver que es por su bien y por el bien de todos. Como líderes, como iglesia, como congregación y como rebaño del Señor. Es por el bien de todos. Lo que está mal hay que corregirlo, iglesia. Denle un aplauso al Señor si usted está de acuerdo. Jehová llamó a Samuel siendo muy joven. Mire hermano, ir a esas reuniones de jóvenes, usted viera. Ay, hay un montón de Samueles.
que Dios se está preparando. Así que más nos vale a nosotros los viejos no tener la actitud de los hijos de Eli, porque apartados nos va a ser el Señor, porque la obra le pertenece a Él. Y le dice Jehová a Samuel: mire qué gran conversación del más grande con un joven. Le advertía a Elí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman contra Dios y Él no los disciplinó. Oiga, hermano, y por eso juré, dice Jehová, que sus pecados jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio, ni por ofrendas. La sentencia estaba dictada. Dice que Samuel tenía temor de irle a decir a Elí lo que Jehová le había dicho. Y era fuerte. Pero Elí supo que Jehová durante toda la noche estuvo llamando a Samuel. Usted sabe la historia. Y le dice: Samuel, ¿qué te dijo Jehová? Decláramelo todo y no me ocultes nada. Y le dice el joven Samuel: Jehová me dijo, aleluya, que hará algo que le retiñirán los oídos a todo el que lo oiga. Mire qué terrible, que Él te va a mostrar que va a juzgar tu casa por la iniquidad que tú sabes. Oiga, al Señor no le podemos ir a decir: no, Señor, es que eso no es así. Por la iniquidad que tú sabes, porque tus hijos blasfemaron contra Él y tú, le dices, Samuel, no lo disciplinaste. Entonces Elí le dijo: que Jehová haga lo que mejor le parezca. ¿Cómo ve? Mire hasta dónde llega el hombre cuando pierde el celo por la santidad de Dios. Hasta dónde llega el hombre cuando comienza a tolerar el pecado. Se vuelve insensato, necio, orgulloso y altivo. Yo en el lugar de él hubiera corrido al altar a clamar misericordia y a interceder por mis hijos. Pero él no. Él es Dios, haga como bien le parezca. Estaba completamente alejado de Dios. Y Dios juzgó. Y Dios va a seguir juzgando la tolerancia al pecado y la falta de celo por su santidad. No hay que arriesgarnos, iglesia. Si algo anda mal, hay que arreglarlo. La palabra es el espejo. La palabra es la espada. La palabra endereza lo que está chueco. La palabra corrige para que no se nos salga lo torcido del camino donde vamos caminando. Elí fracasó por su falta de autoridad, por su falta de firmeza para corregirlos. Y tuvieron un triste final, porque si usted lee, dice: y poco tiempo después, los tres murieron el mismo día. Porque Elí murió cuando le vinieron a decir que sus dos hijos habían muerto ante la batalla contra los filisteos y que los filisteos habían capturado el arca del pacto. Se llevaron el arca de Jehová y de la impresión se cayó de donde estaba sentado y se desnucó. Los tres murieron el mismo día.
Sí, también. Mire, con el Señor no se juega. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Como decía la hermana Irma, ya no es tiempo de andar así, hermano. ¿Qué es eso? Enderece sus pasos. Oiga la palabra del Señor y póngala por obra. Guardad mi palabra, dice el Señor, es guardarla en el corazón y ponerla por obra, ponerla en práctica, para que caminemos bien delante de Dios. Así que sopórtenme, dijo Pablo, porque soy tosco, dijo, en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento, les dijo. Hermano, no todo el tiempo te vamos a dar papita molida. Tienes que aprender a tragar, a masticar y a tragar bien. Y te vamos a ver caminando derechito y bien firme hacia la meta final, a encontrarte con el más grande. Aleluya, poderoso es el Señor. Por eso me gusta una alabanza. Tal vez Lisette la canta al ratito. Dice: yo no quiero ser como los hijos de Elí, que despreciaron tu casa y no le dieron importancia. Yo no quiero ser como aquellos hombres que hicieron de tu templo un negocio y un desorden. Yo quiero ser un pequeño Samuel que respetaba el altar donde habitaba tu gloria. ¿Dónde están esos? ¿Quién quiere respetar el altar donde habita su gloria? Si tú no te has dado cuenta, tú eres el altar de Jehová donde habita su gloria. No lo corrompas, no corrompas el altar de Jehová donde a Él le ha placido hacer templo y morada dentro de ti. Y ese es el consejo para ti esta tarde. Iglesia, un día tu pastor y yo ya no vamos a estar aquí, pero acuérdate de estos consejos. Anhela la palabra no adulterada, que te la prediquen como es. O un día, yo no sé, si el Señor te mueve para otro lugar, y si tú allá donde llegues, tú ves que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, huye, escapa por tu vida, porque te van a hacer daño. En vez de guiarte, en vez de instruirte, te van a destruir. En el nombre de Cristo, amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Iglesia, ama a tu Señor, no lo defraudes. Sé como un pequeño Samuel que honra su presencia donde quiera que vayas. Aleluya, poderoso es el Señor. Póngase sobre sus pies, y quiero que se ponga sobre sus pies dándole una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Más fuerte, más fuerte.